Vamos a grabar. Te recuerdo que una vez cerrada la sesión, eh, o cuando haya terminado la sesión, me voy a tomar unos minutos para subir inmediatamente la sesión al canal de YouTube. ¿Ya te suscribiste? Espero que ya te hayas suscrito. ¿Ya le diste like a los videos? ¿Ya los viste? Y los puedas tener ahí. Bueno, cuando hablamos de artrología, antes de ponerte esto, voy a poner acá. La vez pasada hacíamos un pequeño esquema y hablamos de artrología, ¿verdad? Artrología, que es el estudio de la clasificación de las articulaciones y sus componentes estructurales. Cuando hablamos de artrología, pues vamos a estar hablando justamente de esto, ¿no? De cómo se configura una articulación, de cómo se compone, cuáles son los elementos que la integran y sobre todo, qué características tiene cada articulación. Cada articulación tiene una forma específica y según sus carillas articulares va a tener unas características propias. Ya encontré la imagen que quería mostrar. Espera. Entonces, cada tipo de articulación va a tener una forma específica de acuerdo a su configuración, ¿va? Entonces, vamos a tener que las articulaciones están formadas por huesos, ya sea planos, cortos, irregulares o largos, ¿vale? Recuerda que para que nos sea más sencillo a todos y que te sea más sencillo el estudio, es necesario estar realizando en ocasiones mapas mentales que te ayuden a clasificar bien la información, ¿ok? Entonces, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares y huesos largos. También va a estar, que en este caso es tejido óseo. Tejido óseo. Y luego vamos a tener que otro de los tejidos que van a estar involucrados en las articulaciones va a ser el tejido conectivo. ¿Quién va a conformar el tejido conectivo? Los tendones, ligamentos, ligamentos y cápsulas articulares.
Y para que las articulaciones se muevan, necesitamos de ciertos elementos que promuevan la motricidad. En este caso va a ser el tejido muscular. Aquí van a ser todos los músculos. Que ya este tema ya después lo vamos a ver en miología. Por aquí. Esto va a llevar a la miología. ¿Vale? Miología. Bueno, de aquí ya vimos las características de los huesos largos, los huesos planos, los huesos cortos, pero entre los tendones, los ligamentos y los huesos vamos a tener a todas las articulaciones según su tipo y su estructura. Entonces, tanto los huesos planos, cortos, regulares y largos, y los tendones, ligamentos y cápsulas articulares nos van a dar las articulaciones según su tipo y su género. ¿Ok? Como te decía la vez pasada, va a haber articulaciones muy móviles, poco móviles y articulaciones inmóviles. Un ejemplo de articulación inmóvil, las suturas del cráneo. Una articulación poco móvil, por ejemplo, la articulación sacroiliaca. Y una articulación muy móvil, por ejemplo, voy a poner aquí coxo, bueno, glenohumeral y coxo femoral, por citar unos ejemplos. ¿Va? Ok, dicho esto, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Ok, vamos a tener que las articulaciones se van a clasificar según su nivel de movilidad. ¿Va? Y entre ese nivel de movilidad vamos a tener subdivisiones de las articulaciones. Va a haber articulaciones que son en diartrosis o articulaciones sinoviales. Ahorita me regreso aquí. Vamos a tener articulaciones anfiartrosis, que son las de poco movimiento, y las articulaciones en sinartrosis, que van a ser también de poco movimiento y que van a estar unidas por cartílago hialino, fibrocartílago, y que generalmente tienen nada de movilidad. ¿Va? Y las articulaciones que, como la de la escápulo-torácica, se articulan con tejido muscular. Entonces, todas las articulaciones sinoviales son diartrosis.
Esas articulaciones sinoviales son las que tienen mayor cantidad de movimiento, que hoy vamos a ver este tipo de clasificación con estos ejemplos y vamos a ver dónde las encontramos. ¿Sabes? Entonces, articulaciones en diartrosis. Déjame ir abriendo al Juanito. Lo voy despertando porque ya se va a poner a chambear. Ok. Bueno, aquí continuamos. Entonces, todas esas articulaciones, para que hagas connotación, que te sea sencillo identificarlas, son todas aquellas articulaciones que tienen los siguientes componentes. Fíjate bien. Tienen membrana articular, tienen una cavidad, una membrana sinovial, líquido sinovial, cápsula, ligamentos y como en la rodilla, los meniscos. Entonces, si en el examen te pregunto, ¿cuáles son las características de una articulación sinovial o cuáles son los elementos que conforman una articulación sinovial? Son que tienen cavidades, que tienen membrana y líquido sinovial, cápsula articular, ligamentos y meniscos. ¿Va? Y meniscos. En esta ocasión lo que vamos a analizar son los tipos de articulaciones y sus ejemplos, ¿va? Entonces, las diartrosis o las articulaciones que son sinoviales, todo esto corresponde a componentes, las articulaciones sinoviales. ¿Sabes? De estas articulaciones sinoviales vamos a tener unas subdivisiones, ¿va? Que van a corresponder al tipo de articulación sinovial o diartrosis con una característica específica. Por ejemplo, las articulaciones en enartrosis son todas las articulaciones esféricas. Y lo voy a subrayar. Son todas las superficies, todas las articulaciones esféricas que permiten los movimientos de circunducción. ¿Qué es la circunducción? Son los movimientos, son las articulaciones que realizan movimientos de flexión, extensión, rotación interna, externa, ABD, ADD, o que realiza todos los movimientos fisiológicos en un solo movimiento. ¿Cómo está eso? Profe, ¿qué onda? ¿Ya desayunó o por qué me dices eso? Fíjate bien, circunducción. ¿Sí me ves ahí en la pantalla? ¿Me confirmas si ves en pantalla? Okay. Esto es circunducción. Cuando haces un movimiento circular con toda la articulación, flexión, extensión, rotación interna, externa, la separación del hombro es ABD y esto es ADD, ¿sale? Entonces, la suma de todos esos movimientos, flexión, extensión, rotación interna, externa, ABD, ADD,
se denomina circunducción. Entonces, todas las articulaciones que realicen circunducción van a ser subclasificadas como enartrosis de las articulaciones sinoviales. Un ejemplo, los ejemplos más claros, la articulación coxofemoral y la articulación glenohumeral. Vamos con el Juanito. Ahí está. Entonces, aquí esta articulación, que es la del hombro, de aquí, se denomina la articulación glenohumeral. Ahora, las articulaciones van a recibir su nombre según los huesos que la compongan. ¿Sale? Entonces, esta es la articulación glenohumeral. Va la primera pregunta de puntos. ¿Ok? Van 2 puntos. Quien describa o quien me diga por qué es glenohumeral, se lleva los primeros 2 puntos. Levanta la mano, ahí en la pantalla. ¿Quién describa qué cosa, perdón? Que me diga por qué se llama glenohumeral. Ya te dije que son por la suma de 2 huesos, pero ¿por qué? ¿Qué estructura? Levanta la mano en la pantalla. A ver, voy con Cristel y luego con Cassandra. A ver, Cristel. Sería porque está el hueso, el del brazo, que es el húmero, Ajá. Y y el otro hueso sería, si no me equivoco, es el, el gleno, mm, el gleno, ¿no se refiere como a la escápula? ajá, pero ¿qué parte de la escápula? Que también podríamos llamarla escápula torácica, pero en la escápula hay una estructura que es la que hace que se llame así. Es una fosa. Ajá. La fosa glenoide, La fosa glenoidea, exactamente. Por eso se llama glenohumeral. Cassandra, ¿usted qué iba a decir? Yo iba a decir, pues prácticamente lo mismo, pero también porque es una articulación muy móvil, ¿no? Bueno, eso sería por su clasificación. Pero sí es por la glenoides. ¿Usted qué iba a decir, Elba? Igual, por la cavidad glenoidea. Sí, efectivamente, cavidad glenoidea. Por la cavidad glenoidea. Entonces, por eso, la cavidad glenoidea que está en la escápula hace que se llame de esta manera. ¿Va? Ahora, la articulación coxofemoral se llama así porque acá abajo está el hueso coxal, que quedamos que es este hueso, y la cabeza. Entonces, por lo tanto, articulación coxofemoral, que es la articulación en enartrosis, que corresponde a la clasificación de las articulaciones sinoviales o diartrosis. ¿Vale? Ahorita te me vas a confundir un poco con los términos, pero velo relacionando poco a poco. ¿Cuál sería su imagen acá? Esta de aquí. La articulación esférica o de tipo de las que corresponden a las que tienen apariencia de esfera. De aquí. ¿Va? Entonces esta sería esferoidea. Bueno, aquí le pusieron esferoidea, pero es esferoidea o enartrosis. ¿Va? Ahora, le vamos a poner una flechita. Bueno, le vamos a poner aquí ¿No apagaste la cámara?
Bueno, entonces, articulación en enartrosis, coxo femoral, que corresponde a la diartrosis. Condiloartrosis. Cóndilo. Aquí, cóndilo. ¿Sale? Fíjate que aquí en este caso, artrosis, artrosis, enartrosis, condiloartrosis. Entonces, las condiloartrosis son las articulaciones que presentan cóndilos. Ahora, aquí te tengo que hablar de dos aspectos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas el término convexo? ¿Y qué es cóncavo? ¿Qué se les viene a la mente? Fíjate, cuando hablamos de convexo, Profe, nos había explicado que era cuando un hueso tenía como la cavidad, ¿no? Para que otro entrara y el otro era el que se metía en esa cavidad. fíjate, hablando de superficies, ¿sale? Todo esto que está aquí, que es como la superficie circular, corresponde a una superficie convexa. Todo lo que esté en forma de círculo o que se inserte en una cavidad va a ser convexo y quien reciba a la esfera va a ser cóncavo. Entonces, siguiendo aquí el ejemplo y aislando aquí al hueso coxal, todo esto sería cóncavo, cóncavo, ahí si lo vemos así, sería cóncavo, porque tiene una cavidad, cóncavo. Y lo convexo sería la superficie esférica o irregular que se ancla o se articula a la concavidad, ¿ok? Que esto sería cóncavo, convexo. Acá los cóndilos de la rodilla sería convexo, convexo. Acá la fosa ilíaca sería cóncava, entonces sería una concavidad. Entonces, todo lo que sea cóncavo, ahí le vamos a poner una anotación que esto es cóncavo. Lo pongo aquí. Vamos a hacer estos dos. Ahí está. Ahí para que se note. ¿Vale? Entonces, esto es cóncavo y el hueso femoral es convexo. ¿Va? Cóncavo, convexo. ¿Vale? Y todas las articulaciones sinoviales tienen esa configuración cóncava convexa. ¿Ok? Entonces lo dejo. Cóncavo convexo. Entonces regresamos a la lámina. Acá. Y entonces aquí dice que la condiloartrosis, que pertenecen a las articulaciones sinoviales, los cóndilos presentan superficies convexas que se articulan sobre superficies cóncavas. Ejemplo, articulación temporomandibular. Aquí, por ejemplo, lo vieron en este ejemplo. Ahora, si te fijas, nos da una descripción importante. Tiene que tener cóndilos y tiene que tener una superficie cóncava y una superficie convexa. ¿Dónde hay cóndilos?
aquí, cóndilos, la superficie convexa estaría en la tibia y en los meniscos. Y acá arriba, quitamos aquí la cápsula articular. Nos vamos a dar cuenta que, como repaso, la mandíbula tiene unos cóndilos, los cóndilos mandibulares, estos de aquí, que son como ganzúas o superficies convexas que se articulan en áreas cóncavas, como aquí, por ejemplo. Vamos a seleccionar aquí, acá, ocultar otro, y ahí está. Ahí está. El hueso temporal recibe a los cóndilos mandibulares y esto lo vuelve una condiloartrosis, superficie cóncava sobre una superficie convexa que, como característica principal, debe de tener cóndilos, ¿vale? Condiloartrosis. Y luego, siguiendo con las articulaciones sinoviales, vamos a tener que tenemos articulaciones sinoviales que son de encaje recíproco o de silla de montar. Cuando hablamos de encaje recíproco, estamos hablando de que la superficie de un hueso es similar, por no decir igual, a la superficie articular del otro hueso, lo que las hace que sean ancladas recíprocamente. También se les conoce como articulaciones celares, como estas de aquí. Y este tipo de articulación celar o de encaje recíproco las vamos a encontrar principalmente en la articulación carpo-metacarpiana del pulgar o en la articulación del escafoide, del trapecio, perdón, con el primer metacarpiano. El ligamento. Y voy a aislar estos dos, ¿va? Fíjate. Cóncava. Aquí también se hace cóncava, pero se articulan como a modo de diferencial. Mira, aquí hace una concavidad. Y esa concavidad se articula con la concavidad del primer metacarpiano y las vuelve de encaje recíproco. Déjala color en azul para que podamos ver un poco más ahí. ¿Ya? Encaje recíproco. Entonces, articulación celar o de silla de montar o de encaje recíproco. ¿Sale? Seguimos acá. Todavía seguimos con las articulaciones sinoviales, ¿ok? Articulación sinovial. Las que son como trócleas. Tróclea, que permiten movimientos de flexión y extensión. Solo movimientos de flexión y extensión. Ya me fui para atrás. Por ejemplo, ¿qué otra articulación solamente permite movimientos de flexión y extensión? Aparte de la rodilla. ¿El codo? El codo, exactamente. El codo, porque el antebrazo es el que hace los movimientos de pronación y supinación. Entonces, las trócleas
que acá ya sí, aquí sí vienen, son estas. Donde una superficie convexa solamente se articula con una cóncava y está limitada por los movimientos de flexión y extensión. Estas son las articulaciones denominadas de bisagra. Las articulaciones de bisagra. Aquí le vamos a poner, vámonos con Juanito otra vez. Ese Juanito, ¿cómo nos ayuda, verdad? Acá. Voy a ponerle los músculos para que veas el movimiento de flexión y extensión. Ahí. Trocleartrosis o articulaciones trocleares. Trocleartrosis o troclear. Que corresponde a las sinoviales y artrosis. ¿Ok? Ahí está, nada más flexión y extensión. Tróclea o la rodilla, por ejemplo. Vámonos a la rodilla. Aquí, flexión de la cadera, flexión de la rodilla. Ahí está, mira. Ahí está. Por ejemplo, ya en la biomecánica, pues aquí ya nos ponemos a analizar quién se mueve sobre quién, con qué superficie y esas cosas. Pero aquí, pues, nada más para decir que es una articulación en trocleartrosis o de bisagra, ¿vale? Pone ahí como mnemotecnia. Las trócleas son bisagras. ¿Ok? Y luego, trocoides, las que se mueven en un eje, siguen siendo diartrosis o sinoviales, pero estas corresponden a los movimientos en un eje rotatorio. Aquí no viene, pero corresponden a los ejes en rotatorio, las trocoides. En este caso, corresponde a la articulación del atlas y el axis. ¿Te acuerdas? Siguiente pregunta de puntos. ¿Qué hueso? Y así rápido. ¿Qué hueso tiene el eje mecánico de la rotación de la cabeza? Levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. A ver, Pablo. El Atlas. ¡No! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se va, se va, se va, se va, se va. ¿El eje del movimiento de la cabeza? Ajá, pero levanta la mano, antes de que se acabe la sesión. Levanta la mano, se van 2 puntos. Sandra. ¿Era el axis? El axis, muy bien, Guerrero, nos vemos ahorita. Continuamos con Fuerte Radio.